Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor. Que el Señor los siga llenando con su gran amor el día de hoy. Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad. ¿Te parece, Moni? Sí. Qué bueno. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por este día que tú nos das, por este gran amor, por esta gran misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Padre eterno, porque tu amor es infinito, tu fidelidad es eterna para con nosotros. Hoy, danos por favor una palabra nueva. Llénanos de tu amor el día de hoy, para que podamos recibir esa palabra viva y que esa palabra se haga vida en nosotros. Reconocemos tantos errores que uno comete como padre, tantos errores, Señor, y que podamos realmente hacer nuevas todas las cosas. A veces uno las ve como tan difíciles, pero para ti nada es imposible, Padre Santo. Queremos hacer las cosas bien. Danos de tu amor y tu misericordia, Padre, te lo suplico, para que podamos nosotros estar plenamente en tu presencia de una manera adecuada, prudente, sabia. Danos esa sabiduría tuya, Padre Santo, para que podamos comportarnos como sus hijos amados tuyos realmente. Amén, amén y amén. Moniquita, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, continuamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 13 al 16. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Lo tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Moniquita, qué interesante ser niño, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué crees que implica ser niño? O sea, porque imagínate para que diga el Señor que el que no se haga como niño. O sea, que no quiere decir que sea como niño, el que se haga como niño. ¿Y qué implica ser un niño? Pues yo creo que niño tiene que ver con la inocencia, con la ternura, con la fe. El niño es muy crédulo, con la humildad, porque es la humildad, con el no rencor, el perdón está en el niño, el querer buscar de Dios, porque ellos, se ilusionan tanto que ellos buscan de Dios. Le fascinan todas estas cosas de Dios, las historias del Señor, los grandes héroes de la Biblia, todas las cosas, ellos lo buscan como con un anhelo, como con una, su postura es muy hermosa frente a las cosas del Señor. Y nosotros, si nosotros empezamos a los niños a enseñarles desde temprano, a ellos les fascina que uno les hable del Señor y demás. Y realmente son, la postura de un niño es muy hermosa, porque ellos fácilmente siguen a Jesús. Es muy raro que un niño no lo haga. Ellos muy fácilmente siguen a Jesús y lo hacen creyendo todas las, todo lo que uno les diga de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la inocencia y ellos les agrada. Entonces, cuando nosotros como padres no alimentamos esto de niños, pues nosotros estamos cometiendo un grave error, un muy grave error, porque los estamos alejando de la fe, los estamos alejando de Dios, los estamos enseñando a no adorar al Señor. Y dice que nosotros, en la palabra nos dice que nosotros tenemos hijos es para que les enseñemos a adorar al Señor. Entonces eso es lo que de alguna manera el Señor quiere
que nosotros estemos manejando, el que podamos pues enseñarles a adorar a Dios. Y cómo ellos entran a adorar a Dios, precisamente cuando nosotros les enseñamos la importancia de ellos, el valor de ellos, su identidad, quién es Dios para ellos y para todos, es lógico. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros tengamos conciencia de esto? Y a mí me parece bien interesante que en este pasaje, en esta versión, dice, y él se enojó. Viendo esto se enojó. O sea, el Señor se enoja con nosotros cuando nosotros no dejamos que los niños se acerquen. Por ejemplo, esos padres que los niños queriendo estar en la iglesia, queriendo ir a las actividades de la iglesia, no los llevan, que porque tienen alguna actividad, que porque tienen pereza, que porque están cansados, que porque son muy pequeños y molestan. Cosas así. Es cuestión de uno educarlos, o sea, realmente esto es cuestión de uno educarlos, y de acuerdo con eso, pues los niños se van a comportar. Yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba a los 6, éramos 6 hijos, y nos llevaba a todos a la iglesia, y era bien interesante porque nos sentábamos allí en la banca, y ahí al inicio era, ay, de aquel que se portara mal. Pero ya después uno no, ya no era así tan violenta. Pero resulta que, o sea, ya cuando uno se aprendía a comportarse en la iglesia uno se sentaba en la banca y escuchaba y se quedaba ahí atento, y aprendía uno a hacer las cosas bien, no como ahorita que uno ve papás que sí, es cierto, llevan a los niños a la iglesia y dejan que los niños hagan de todo, se van hasta el altar, eso, caminan para un lado, la bulla, la gritería. No, uno tiene que educar a los niños porque estamos en un lugar donde necesitamos que ellos se concentren en lo que es, no que tomen las cosas a juego. Yo creo que hay cosas que uno tiene que enseñar a los niños, porque en las cosas uno las debe enseñar, uno debe formar para que en los sitios donde debe uno estar en recogimiento y demás, pues así sea, y no que sea uno motivo de estorbo a otras personas, porque al dejar a los niños así sueltos, que corren para un lado y para otro, distraen la oración de las personas, distraen de pronto, empiezan a generar en el pensamiento, de pronto a las personas no lo digan, pero generan en el pensamiento de las personas cosas incorrectas. O sea, se vuelve uno motivo de estorbo, porque dicen, uy, ese niño, ¿quién será la mamá o el papá? ¿Por qué no los están corrigiendo? ¿Por qué no los tienen juiciosos en su lugar, no? Entonces, nosotros sí tenemos que enseñar a los niños a estar en la casa de Dios, a que vamos a la casa de Dios, a que pongan atención en lo que se está diciendo, a que aprendan las oraciones, a que aprendan a comportarse en la casa correctamente, no que es un lugar de juegos y demás, no, o sea, hay otros espacios para juegos y que son necesarios, pues tener a los niños también allí, pero uno debe formar a los hijos para que estén en la presencia del Señor, para que ellos gocen de la oración, igual que cuando tú estés en la casa, cuando tú enseñes a tus hijos a orar y demás. O sea, la idea es que ellos aprendan a comportarse, a poner atención, no que están jugando, no que se están riendo, burlando, todo eso. Me acuerdo que mis nietas eran una bendición de pequeñitas, y entonces ellas es curioso, ellas se miraban y empezaban a reírse en la una de la otra, era bien especial, pero fue en la medida en que se les fue enseñando a cómo orar, a cómo hablar un poquito de qué le decía la palabra, o sea, cosas así, que ellas se fueron teniendo esa seriedad, fueron teniendo ese respeto, y entonces ahora uno las ve ya con los añitos que han ido pasando,
cómo ellas cuando uno les dice vamos a orar, entonces ellas ahorita dicen no, pero primero leamos un poquito de la palabra y entonces después de eso, y ellas cada una tiene su Biblia, entonces cada una dice yo voy aquí, entonces lee lo que ella va ahí en la palabra, y después vamos entonces a orar y hablan un poquito de lo que la palabra les dice. O sea, yo sé que son niñas, son pequeñas, pero ellas van comprendiendo las cosas. Pero es así como uno va acercando a los niños a Dios, y el Señor se agrada de que nosotros dejemos que los niños se acerquen, no que los alejemos, porque sé de padres que los niños querían ir a la iglesia y ellos no lo querían hacer. O sea, los padres, como no querían hacerlo, entonces los niños se quedaban sin ese acercamiento al Señor, y todo eso lo ve el Señor, y después como uno de padre también sufre por esa no cumplir con esos mandamientos de educar a los hijos para el Señor, porque eso es un mandamiento básicamente, que nosotros debemos educar a nuestros hijos para adorar a Dios, ¿no? Claro, y fíjate la palabra en estos días lo que nos decía, ¿no es cierto? Si ustedes le hacen uno esto a uno de mis pequeños, más les vale colocarse una piedra de molino. ¡Ay! Tremendo, mira la comparación que coloca nuestro Señor, ¿no? Una piedra de molino. Entonces uno dice, ¿cómo son las piedras de molino? Verifique y verás cómo son las piedras de molino. En ese tiempo, las piedras de molino eran inmensas, para que no tuvieran oportunidad de salir del agua. Sí, o sea, no le dijo, se va a colocar una cosa pequeña, no, sino una piedra de molino. Entonces, imagínate, no puede decir, pero qué exagerado nuestro Señor, así será de peligroso, porque Él no dice las cosas simplemente por decirlas. Será peligroso cuando uno hace caer a un niño, por ejemplo. Los malos ejemplos, por ejemplo, esta mañana al despertar nos dábamos cuenta con mi esposa de los errores que cometimos como padres cuando estábamos en el mundo, y de lo cual pues sentimos remordimiento por el pecado que hemos cometido, y que de una u otra forma eso pues afecta el comportamiento de los hijos, y tenemos que realmente pedir perdón por esos comportamientos, pedirle perdón pues a la esposa, en nuestro caso pedirnos perdón mutuamente, porque no fueron momentos como adecuados, y hace que los hijos posteriormente se comporten de una manera que no es. Entonces fíjense, por ejemplo, uno se pone a mirar los hijos que son rebeldes, los hijos que no les va bien el matrimonio, constantemente, por ejemplo, nos vienen a nosotros parejas, ¿no? Donde no, es que el esposo es demasiado mujeriego, y uno se pone a mirar la vida de sus padres, también eran lo mismo, reproducen el mismo modelo. O sea que eso es la enseñanza que le están dando a los hijos, y después uno viene a quejarse, que por qué mi hijo es así, que Rafael, que si puedes atender a mi hijo, pero ¿cuál fue tu comportamiento? No, es que mi hijo es demasiado rebelde y necesito que tú me orientes a cómo guiarlo, pero la situación fue tuya, ¿sí? La situación fue tuya. O a veces nos piden que por favor atendamos, pero uno deja una tareita y no asumen la tarea, sino que le echan la culpa, es que yo quiero es que usted me dé herramientas de cómo tratarla a ella, pero no te das cuenta que si tú empiezas a cambiar tú, empieza a cambiar tu hija, pero no te das cuenta de eso, porque siempre estamos echándole la culpa a los demás. Los hijos deben cambiar. Los hijos están, por ejemplo, en situaciones muy complejas a nivel emocional, y entonces uno cree que él es el que debe cambiar, que él es el que necesita ayuda, pero si tú cambias como padre, tus hijos necesariamente van a empezar a cambiar, pero no nos damos cuenta de eso. Por eso hay que ser tan cuidadosos de verdad con tantas cosas. Entonces uno dice, Señor, pero es que ya mis hijos son adultos, y ya qué puedo hacer, ya están casados, tienen hijos, y yo ya qué puedo hacer. Pues empezar a pedirle perdón a Dios por los errores que uno cometió. Y lo que se puede hablar, se debe orientar, porque sea como sea, a nosotros no se los va a quitar, aun cuando estemos muertos, no se nos quita el título de padres. Entonces, padres, estamos ahí hasta siempre. Entonces, por eso mismo tenemos todavía esa obligación de ser responsable y seguir formando. O sea, nosotros vamos a formar a nuestros hijos siempre. Entonces, el asunto es que seamos conscientes de reconocer situaciones
de realmente voltear nuestra mirada a Dios y mirar qué es lo que hemos fallado y continuar corrigiendo, porque es que eso es lo que el Señor espera. Hay algunas cosas que sí, pues se quedarán allí en la presencia del Señor, en las manos del Señor, por el arrepentimiento y demás, pero hay cosas que nosotros sí podemos corregir. Y podemos seguir orientando y podemos seguir enseñando y podemos corregir aquella situación de que no estuvieron nuestros hijos con Dios en el principio, porque nosotros tampoco estábamos con Dios en el principio de nuestro hogar. Entonces ya es tiempo de, pedirle al Señor sabiduría. El Señor nos dará la sabiduría para poder llevar a nuestros hijos a conocer de Dios y que ellos también, no cometan los errores que uno pudo haber cometido, sino que ellos ya vengan con una generación, con unas nuevas bases, con unos nuevos fundamentos que van a hacer de sus vidas algo diferente, que eso es lo que debemos buscar, ¿o no? Así es. Entonces, Moni, el Señor bien nos está diciendo que aprendamos a ser como niños, y hay de que también nosotros hagamos caer a los niños. Aunque ese no fue el evangelio de hoy, pero necesariamente está ligado a esos 12 evangelios. Y fíjate que mi Señor Jesucristo cómo se comportaba con los niños. Entonces, siéntate por favor aquí. Usted se sienta aquí y lo regaña. Y usted no se levante de aquí. No. Yo conozco a alguien que hacía eso. ¿Te acuerdas cuando tú empezabas a veces con los grupos? Claro que con los grupos que nosotros manejábamos era complicado. Y Rafa era así como... Por algo yo me los llevaba, porque yo me llevaba a los más complicados, a los niños más complicados, mientras mis compañeros, eso fue en la universidad, mientras hacíamos prácticas de los niños. ¿No es cierto? Entonces, curiosamente, yo no sé por qué, si Mónica me dice, yo no me acuerdo que fuera tan rígido con los niños. Pero me llevaba a los más complicados y a mí me los dejaban, entonces vamos para tal parte. Cuando tú manejabas el grupo completo. Ah, ok. Entonces me llevaba a los más chiquiticos y los más complicadísimos, para que pudieran hacer la práctica a mis compañeritos, mientras que a mí me tocaba el trabajo bien pesado con los niños, pero era muy chévere, muy divertido, y de por sí, como era mi Señor Jesucristo, mira, Moni, él jugaba, se ponía a jugar y a contar historias, y los niños eran embelesados escuchando a mi Señor Jesucristo. Inclusive a mí me fascina María Valtorta, me fascina leerla, porque a mí me la regalaron unos franciscanos menores renovados, y me dieron la posibilidad de esos libros, me dieron la posibilidad de conocerlos, y realmente para mí ha sido un cambio muy lindo. Te lo recomiendo. Ahí en nuestra web, en nuestra página web, encuentras ese libro, lo puedes bajar. Es muy grande, porque son 5 libros, perdón. Y me llama mucho la atención el comportamiento de mi Señor con los niños. Inclusive había un niño, me acuerdo tanto de esa historia tan linda, de un niño que esperaba a mi Jesús. Sabía que él iba a venir y iba fuera del pueblo a esperarlo. Y le contaba esto, y dije, por favor, maestro, enséñame esta historia. ¿Qué pasó con la oveja perdida? Y cuéntame otra historia. Y el Señor le contaba historias, dijo, está bien, yo te voy a contar otra historia. Y le contaba historias. Y tan lindo ese niño, se embelesaba escuchando a mi Señor y lo amaba y se quedaba pegado a la mano del Señor. Tan lindo que es mi Señor. Y lo más hermoso es que era el Esteban, el mártir de la iglesia. Tan lindo. Enamorado completamente de mi Señor. ¿Qué hacía mi Señor? O sea, pongámonos a pensar, ¿qué hacía mi Señor para que los niños lo amaran tanto? ¿Cómo era la educación, por ejemplo, de nuestra Madre María cuando ella se fue para Egipto? Y estando en Egipto, ella fue maestra, no solamente de mi Señor, que me parece tan particular, ¿no?, sino también de otros familiares de ella que estuvieron allí también en Egipto. Y ella educaba. ¿Y cómo era la educación de ella? Como a mí cuando pequeño, de verdad, la profesora me ponía la mano así, con la regla. Sí, me pegaba reglazos. Yo no sé si a ti te pasó esa época, pero a mí sí. Y me pegaba reglazos la profesora. Dios la bendiga. Yo la perdono. O el profesor que me agarraba la patillita, venga mi amigazo, y me agarraba la patilla y me llevaba el profesor de matemáticas y me pasaba, actualmente pues no lo sé porque le ponen una demanda, me imagino, pero me pasaba el tablero, venga mi amigazo, a hacer unas operaciones que ese tablero, uno bien chiquitico, y ese tablerazo tan grande con la tiza, ¿sí?, el tablero completamente verde y la tiza, y uno mirando esa
esa Me prueba parece. matemática. ¡Ja! Uno ni idea. Y todos los compañeros ahí, unos haciéndole bullying a uno. Ay, bendito sea el Señor. Y luego, como uno no podía con esa prueba otra vez, venga, mi amigo de los unos, el rey de los unos, venga, se sienta allí. ¿Por qué los unos? Porque sacaba uno. ¿Se imagina cómo sería Rafael para que le hicieran eso? A mí No, me yo era tocó una eso. mansa paloma. Uy, Mansa paloma. mansa paloma, a mí no me tocó No, eso. una vez, imagínate, no, estaba jugando con los cauchitos, que uno tomaba un cauchito y un pedacito de papel y ¡pa! Lo soltaba. Entonces, terminamos un examen, me acuerdo tanto del profesor, de un profesor cachetoncito todo bonito. Y salimos todos después del examen que todos queremos, se le acerca uno al profesor, profesor, dígame la respuesta, ¿cómo le fue? ¿Cómo es la respuesta? Y él salió del salón y todos los chicos se acercaron y yo cogí, tomé el cauchito porque quería pegarle al muchacho, con lo ¡pa! Solté el caucho y ¡pin! El cachete gordito del profesor aquí le quedó rojito y apenas me dijo, chinazo Aníbal, así me llamaban Aníbal, ¿no? Chinazo Aníbal, se quedó haciendo masillo. Ay, profesor, qué pena. Le pegué el preciso aquí. Era una belleza mi esposo. ¿Qué haces tú entonces? ¿Cómo hacía mi señor para todos esos Rafaeles? Sí, o esas personas rebeldes, porque yo sí, tremendo, de verdad. Muy inquieto, súper inquieto desde muy pequeñito, muy inquieto. Entonces, ¿qué hacer con esos niños? ¿Cómo se comporta mi señor con esos niños? Y a veces digo, ¿cómo hacer? Por ejemplo, a veces uno se siente como tan impotente con el comportamiento de los hijos, pero súper impotente, uno no sabe qué hacer, Señor. ¿Qué hago con mis hijos? Pues sabes que, Rafa, hablando tú de eso, uno se da cuenta que, y con el trabajo que nosotros tuvimos, o sea, cuando nosotros somos así de como de rebeldes, de traviesos, de inquietos, que somos hasta pues oposicionistas con las autoridades, etcétera, tiene que ver mucho con la libertad y el poco acompañamiento, la poca orientación, la poca enseñanza precisamente de la parte espiritual que estamos haciendo de nuestros hijos. Entonces, como el Señor nos está indicando de que esas libertades así, y sobre todo, por ejemplo, ahorita que se está promulgando tanto que los niños tienen que tener libertad para ellos escoger y de todo, no, la realidad es que nosotros sí tenemos que tomar un papel activo de formación, diferente la formación al castigo, a la corrección, pero yo sí tengo que orientar a mis hijos, yo sí tengo que darle principios, yo sí tengo que enseñarle la fe, yo tengo que enseñarle muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un niño, o sea, es un bebé que no tiene mayor información, el mundo da demasiada información y si nosotros no encaminamos a nuestros hijos, especialmente en las cosas de la fe, pues los niños van a hacer para un lado, para el otro, van a creer todo lo que les digan y asimismo su vida va a ser un desorden, una confusión, una situación bien alocada, sí, que no valoran, o sea, no tienen valores específicos porque pues los valores se los va a dar el mundo, entonces van a permitir muchas cosas hacia las personas y con ellos mismos. Entonces aquí el Señor está diciendo, no les impidan que se acerquen los niños, porque a los niños les fascina creer en el Señor. Y es necesario que nosotros dejemos que se acerquen a Dios y ayudarlos a que se acerquen a Dios, a que nosotros tuvimos una vida muy libertina, muy abierta, muy de todo. No, eso no fue el mejor consejo, sino empieza a evaluar tu vida. Si tú te sientes feliz, si tú te sientes que tienes la vida, o sea, muy estructurada, te puedes decir, yo me siento contento con todo lo que he pasado en mi vida, pues yo lo pensaría realmente si así fue, porque cuando somos demasiado libres, cuando no nos prestan atención, es como como decían muchos chicos en la institución, decían, es que a mí no me querían. Y entonces uno dice, ¿por qué dices tú que no te querían? Porque a mí no se preocupaban, a mí me daban libertad para hacerte todo. A mí yo podía hacer lo que quisiera y a mí no me corregían eso, porque pues hasta les parecía curioso y hasta se reían muchas veces de lo que yo hacía.
pero yo sentía era que no me querían, porque no, o sea, era como algo, cuando yo escuchaba esa expresión de los chicos o de las chicas y que ellos sentían que no los querían porque no los corregían, era como esa cuestión de que ellos sabían que en el muy interior que estaban haciendo algo que no era, porque es que todos nacemos con un poquito de esa llama de Dios, y sentían que era algo que no era correcto, pero que ellos se sentían que no eran importantes porque no los corregían, no les decían nada. Aquí el Señor nos está diciendo, debemos corregir, debemos ayudar, debemos dejar que ellos se acerquen a Jesús, y acercarse a Jesús es conocer principios, valores, normas, formas de comportarse, aprender a hacer lo bueno, mantenerse en lo bueno, alejarse de lo malo. O sea, son toda una cantidad de situaciones que el Señor está mostrándonos que debemos hacer. Entonces es muy importante que sí, debemos formar a nuestros hijos, y si nosotros por X y Z razón, ahorita que de pronto puedan ser ya grandes, nos damos cuenta de la cantidad de errores, es tiempo de arrepentirnos, no de remordernos la conciencia, sino de arrepentirnos de nuestros pecados y realmente empezar a corregir, porque no importa la edad que tenga tu hijo, la verdad, tus hijos necesitan orientación. Y si nosotros somos capaces de reconocer nuestras fallas, podemos decir a nuestros hijos cuáles fueron las fallas y qué es lo que ellos no deben reproducir en sus hijos, para que así empecemos a limpiar nuestras generaciones. Sí, pero hay que tener cuidado, Moni, en ese sentido, decirle a los hijos, porque a veces, fíjate que a veces uno dice, no, es que mi hijo, yo intenté abortarte. No, es que Dios, por eso te dije, sí, pero hay cosas que hay que dejarlas en las manos del Señor. Hay que tener mucha prudencia. Yo intenté abortarte, mijo. No, es que yo hice cosas indebidas y te vengo a pedir perdón. Los hijos no lo van a entender. Hay que ser muy prudentes con lo que tienes que decirle. Por eso es importante que tú vayas siempre ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que tú hables con el Señor Jesucristo, tengas tú la sabiduría, porque a veces por el sentimiento de culpa y el remordimiento que tienes, como dice Moni, ese remordimiento, tú quieres descargar tu remordimiento y tu sentimiento de culpa con tu hijo, y los hijos no van a entender eso. Entonces tienes que tener mucha prudencia. No, mijo, es que yo hice tal cosa cuando, por ejemplo, fíjate, en nuestro caso, nosotros al dar conferencia, al dar testimonios de vida, el mismo hecho de decir, por ejemplo, es que yo me casé con Mónica porque estaba en el embarazo de ti. ¿Se imaginan ustedes decirle eso a un hijo cuando uno no está en la presencia del Señor, uno no trabaja? Nomás eso le hizo daño a nuestra hija. Nomás eso, y nosotros que somos misioneros ahora. Claro que eso fue cuando más pequeña. Claro, no pequeñita, eso no fue después, sino fue cuando antes no conocíamos del Señor en ese sentido. Entonces son cosas que uno le hace daño a los hijos. Hay casos tan tremendos, por ejemplo, el caso de, ¿recuerdas tú? Un niño que estaba en nuestra fundación porque intentó abusar sexualmente de sus hermanitos. Y un desorden de vida tremendo de su papá y su mamá. Su mamá, pues, le gustaban las mujeres. Y su papá estaba en la cárcel por abuso sexual de una sobrinita. Entonces él quería estar en la casa con su papá en la cárcel, y entonces, ¿qué hizo? Tuvo conductas abusivas con sus hermanitos menores para estar donde su papá. Supuestamente en la cárcel. En la cárcel, pero para estar pues acompañando a su papá, pero él lo hizo ingenuamente, porque dijo, si yo hago lo mismo que mi papá hizo, me van a llevar donde él está. Un niño de 9 años. O sea, imagínate la inocencia de un niño. ¡Ay, qué dolor tan impresionante! Pero qué dolor. Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, con la mamá, y la mamá dijo, es que mi hijo es mi amigo. Es mi amigo. ¿Y por qué es tu amigo? Porque yo le cuento absolutamente todo. Y le contaba cuáles eran las relaciones que tenía ella con sus otras mujeres, cómo llevaba mujeres a su casa, porque ella había sufrido un abuso sexual. Y su hijo, el de 9 añitos, era su amigo y le contaba absolutamente todo lo que hacía ella. Y el niño en psicoterapia se ponía a llorar y me decía, ¿por qué mi mamá me tiene que contar todo eso? ¿Por qué mi mamá tiene que llevar a esas mujeres a la casa? ¿Y por qué me tiene que contar toda su vida? Un niño de 9 años. Entonces, en ese sentido hay que ser muy prudentes, porque a veces empezamos a decirle una cantidad de cosas simplemente por descargar nuestros sentimientos de culpa a nuestros hijos, y les hacemos mucho daño. Hay esos son los hijos parentalizados. Hijos parentalizados, que te recomiendo que veas ese video en nuestro canal de YouTube,
hijos parentalizados, Rafael Aníbal Cortés. Escúchalo, míralo. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría realmente para no hacer caer a nuestros hijos, porque sí que los hemos hecho caer por nuestro comportamiento y nuestro testimonio. Y que Dios nos perdone, de verdad, de tantos errores que como padre hemos cometido. Pero Dios sabe por qué sean las cosas tan lindas, y por todo hay que ser agradecidos, y que realmente reconozcamos el error que cometimos y le pidamos perdón al Señor. A los hijos se les pide perdón, pero no hay que contarle el detalle, porque el detalle es solamente con Dios. A 3 personas se les cuentan las cosas, porque a veces no se sabe. Una, a Dios primero que todo. 2, a la persona que realmente te va a ayudar, pero que realmente te va a ayudar, no a la mejor amiga, o el mejor amigo, porque a veces esa persona pues va a utilizar ese concepto o lo que tú le cuentas y se lo va a devolver. Y 3, cuando tú ya estás sano en tu corazón, lo cuentas para dar testimonio. De lo contrario te van a hacer daño o tú vas a hacer daño. Ten prudencia. Que el Señor nos dé sabiduría para saber educar a nuestros hijos, porque tal vez nosotros no fuimos educados, fuimos malcriados. Ay, dije la palabra, malcriados, o sea, no nos criamos bien, entonces tal vez fuimos malcriados. Entonces, pues eduquémonos bien, y ahorita pues que ya estamos viejos y que nuestros hijos están viejos, nunca es tarde, porque todavía hay esperanza. Cuando hay vida, hay esperanza. Un día espectacular para todos. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.